Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando a nossa programação na noite de hoje, dia 11 de outubro de 2024. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje o nosso programa Boletim DX tem na sua edição o número 177. Ok? Bom, amigos, hoje vamos começar ouvindo parte do programa de Rádio Província de Buenos Aires com o programa La Rosa de Tóquio. Muito interessante a explanação. Vamos ter várias notícias de ex e outras informações interessantes também, como horários e frequências e outras cositas mais, ok? Nós vamos já para a primeira notícia de X de hoje. Vamos começar. É que chega o DRM GR221 da Gospel, rádio digital de bolso para todos. Após a presença do DRM Consortium na IBC Expo em Amsterdã no último dia 14 de setembro, a sua atuação na maior exposição de DAC Índia 2024 da Ásia, que aconteceu de 18 a 20 de setembro em Nova Delhi. Acompanhamos a evolução padrão. A Digital Radio Mundial representa uma solução completa de transmissão DRM de ponta a ponta, desde codificadores, moduladores e transmissores DRM até receptores para todas as plataformas, incluindo carros, displays autônomos e públicos. Para a segurança, a funcionalidade de EWF, alerta de emergência, comprovou seus benefícios. Esta função pode ser ativada em todos os transmissores DRM de banda grande e faixa e banda média e curta, ou seja, de onda longa, de FM, de onda média e de onda curta. Algo para alertar um país ou mesmo um continente. Lado de recepção, o Gospel apresentou o receptor de bolso DRM modelo GR221, ou seja, Golf Romeo 221, produzido em colaboração com CML Micro e Cambridge Consultants. Requer recursos básicos de DRM, além de serviços de áudio com EWF e jornal. Starwaves anunciou que seu receptor W2401 DRM com recurso de hotspot Wi-Fi está agora em produção. A empresa também introduziu sua solução de substituir para carro e seu próprio módulo receptor DRM econômico com um conjunto completo de recursos DRM para permitir a produção local de receptores em mercados globais. O aplicativo Soft Radio DRM, por mais ou menos 5 euros, que permite a recepção DRM em telefones e tablets Android, foi recentemente atualizado para suportar dongles de sintonizador baseado em RTL V4 e HackRef. Todos os produtos Starwaves podem ser atualizados para a recepção DAB+, tornando-os perfeitamente compatíveis com mercados multipadrão. Da mesma forma, a RF2 Digital apresentou seu módulo receptor para o mercado automotivo que suporta DRMs nas bandas de AM,
e FM, bem como rádio digital, chinês, o CDR. Outra inovação é o receptor DRM, IW+, e DAB+, pronto para testes com suporte para serviços DRM na banda de VHF3. Estas novas opções de receptores demonstram a sensibilidade dos desenvolvedores e fabricantes aos mais recentes desenvolvimentos de DRM em países como a China ou a Indonésia. A desculpas das emissoras que não havia receptores disponíveis para iniciar a transmissão de DRM tornou-se bastante decapitada. Estranho, para o DAB+, não havia necessidade de esperar. Tinham lançado transmissores DAB+, quando não havia receptores. Lado do alto-falante, DRM multicanal é uma das mais recentes adições ao padrão DRM. Ele permite que grandes emissoras e operadoras de rede transmitam até 6 multiplex DRM em um único transmissor, oferecendo até 18 serviços de áudio, mais 6 serviços serviço diário multimídia. Os operadores locais podem atribuir potências de saída específica a cada multiplex DRM. O mesmo transmissor DRM pode transmitir simultaneamente estações nacionais em uma grande área de energia e várias estações locais na área alvo de cada usina de baixo consumo. Bom, amigos, essa notícia aí nos chega para, de certo modo, dar um pouco mais de conforto, que cada vez mais a gente vê que a onda curta não tende a sumir, e sim ela tende a ficar mais abrangível, chegando com melhor qualidade por meio dos transmissores no sistema DRM. E agora que começaram a fabricar alguns receptores em DRM, lógico, dentro em breve vamos ter aí receptores mais acessíveis, com valores bem menos do que os 1.660, 650 reais que estava sendo cobrado anteriormente, para aí cada vez mais esses valores serem reduzidos, ok? Esperamos no futuro não muito distante que cheguem aqui no Brasil esses equipamentos com preços também acessíveis a todos. Uma vez também relembro aqui aos amigos que a Rádio Nacional da Amazônia já fez testes em DRM para transmitir também para o mundo através deste módulo. Certo, amigos? Mas parabéns aí a todos aqueles, as empresas, todas aquelas empresas que estão engajadas em fabricar esses equipamentos de rádio para a felicidade geral de todos aqueles que amam o nosso velho, novo e querido o rádio, ok? Então vamos, sem mais delongas, dar início aí à escuta de parte do programa La Roça de Tóquio, com a apresentação também do nosso amigo Arnaldo Slain desde a Argentina, ok? Você está na sua, na nossa Rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, programa Boletim DX, edição de número 177. Amigos, só mais uma coisa, daqui até o final da nossa programação, visitem o site do DX Clube Sem Fronteiras, que estará no ar até o final da nossa programação. Uma nova roupagem, com várias informações, um novo modelo, um novo design, para que os amigos possam aí prestigiar, certo? Em mais alguns minutos o site estará fora do ar, mas estará no ar até o final da programação, certo, amigos? Fiquem ligados na sua, na nossa Rádio DX. Vamos ouvir aqui parte do programa. Em sequência voltamos com mais notícias de X. Muito boa noite, amigos. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Pela programação, o que você merece.
A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica, Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano. ¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? ¿Qué tal, Marcelo Arias? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. ¿Qué tal, Arnaldo Slaen? Muy bien, Omar, muy bien, y un gusto volver a estar aquí y listos para comenzar a compartir una nueva emisión de La Rosa de Tokio con un tema muy especial, nuevamente visitando el túnel del tiempo y la historia de la radiodifusión argentina, ¿no? Sí, así es. Hoy vamos a conocer una de las emisoras desaparecidas del dial argentino. Se trata de LS8, Radio Stentor, que operaba para el año 1938 en la frecuencia de 1230 kilociclos. Sí, en efecto. Vos sabés, Omar, que la noche del 5 de octubre de 1933, en los albores de la radiodifusión argentina, comenzaron las transmisiones de LS8 Radio Stentor, más precisamente desde los salones del Hotel Castelar, ubicado en la Avenida de Mayo al 1100, donde se habían instalado sus estudios. Vos sabés que el Hotel Castelar sigue actualmente trabajando, o sea que quienes pasamos habitualmente por la vereda de ese mítico y tradicional hotel de la no menos tradicional Avenida de Mayo, estamos de alguna manera acercándonos a un rinconcito de la historia de la radio en nuestro país. Fíjate, Arnaldo, que muchas emisoras surgieron en estos años y muchas de ellas quedaron en el recuerdo. Sí, y que de alguna manera, Omar, nos hemos comprometido a recordar cuáles eran y tratar de alguna manera de compartir con nuestros amigos oyentes la mayor cantidad de información respecto a tales emisoras que de una u otra forma han surcado el éter argentino en las décadas del 20, del 30 y han marcado una historia, ¿no? Y han consagrado a distintas figuras del ámbito radial, han de alguna manera marcado una época y la salida del aire ha también determinado de alguna manera su pérdida en la memoria y en el recuerdo de los argentinos. Entonces es singularmente importante que desde La Rosa de Tokio reflotemos y revivamos lo que estas emisoras han contribuido a nuestra radiodifusión. Fíjate, Arnaldo, cómo termina la historia de esta emisora. En 1949 se vende el Hotel Castelar y los nuevos dueños deciden no continuar con la emisora. Sí, porque recordemos que comenzó a transmitir en 1933, así que su paso por el dial ha sido bastante breve. Sí, comparando con emisoras actuales, que tienen más de 80 años de historia, esta emisora estuvo en el aire muy poco tiempo. El caso concreto es LS11 Radio Provincia o Radio Nacional de Buenos Aires, que ya superaron los 80 años de existencia. Sí, pero vos fíjate que estamos hablando de emisoras contemporáneas en cuanto a la aparición de estas dos grandes radios públicas de la República Argentina. Y sin embargo, su paso ha sido breve, efímero, pero no menos sobresaliente. Ojo, Omar, ya que estamos historiando sobre LS8, Radio Stentor, y de alguna manera presentándola a nuestros oyentes como introducción al programa de hoy, quiero agregar algo más. Esa característica, ese indicativo LS8 que utilizó Radio Stentor, pertenecía desde 1929 a otra emisora desaparecida que fue Radio Sarmiento. Pero su historia, la de LS8 Radio Stentor, en lo relativo a la verdadera contribución al desarrollo de la radiotelefonía de la ciudad de Buenos Aires, arranca justamente en el momento en que comienza sus transmisiones. Y vos sabés que el nombre Stentor recuerda al heraldo que el poeta griego Homero menciona en la Ilíada
famoso por su voz estentoria. Claro. Nombre propio que en inglés admite ser usado como sustantivo para referirse a alguien que acostumbra a hablar muy fuerte. Fíjate qué curioso, ¿no? Ajá. Muchas veces desconocemos el porqué de un nombre o el significado de un nombre, y acá tenemos la explicación. Significa stentor. Además te quiero agregar algo. La emisora tenía una faz periodística muy importante para la época y siempre era descrita como con la intención de imprimir a las audiciones la mayor variedad y rapidez, tratando de estar siempre a tono con el ritmo acelerado de la época. Imagínate si lo comparamos con los ritmos actuales, ¿no?, de vida. Sí, claro. Y dentro de esta característica predominante, las autoridades de Stentor pretendían establecer programas de audiciones especiales para cada categoría de oyentes, captar el verdadero sentido de lo que acontecía y de todo aquello que por su calidad merecía imponerse y difundirse, y siempre tuvo como objetivo una ajustada alternancia de los números hablados y musicales, dando en lo posible preponderancia a todo lo que tenía que ver con lo hablado. Pretendía alejarse de cualquier expresión de vulgaridad, adoptando el mismo temperamento con respecto a toda comicidad gruesa y hueca y la improvisación banal. Y por sobre todas las cosas, buscaba que los radioescuchas celebraran el buen gusto de la emisora y la introducción a un mundo cultural con una permanente superación. Así que vos fíjate, Omar, qué objetivos tan claros que tenía la emisora, qué norte tan preciso se había trazado, y permitime este comentario, ¿no? Cuántas estaciones de radio actuales que podemos encontrar en el dial de nuestro país y de otros países deberían justamente trazarse o ponerse objetivos tan ambiciosos y a su vez tan superadores como los que tenían en la década del 30 del siglo XX las autoridades de LS8 Radio Stentor, ¿no es cierto? Sí, Arnaldo, según nuestros entrevistados, Radio Stentor tuvo una programación muy elaborada y de muy alto nivel. Pero ¿qué te parece si comenzamos a escuchar a nuestros entrevistados para conocer más en profundidad lo que fue LS8 Radio Stentor? Omar, hoy nos acompaña para hablar de Radio Stentor un señor muy agradable que es historiador y es miembro de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires. Es el señor Edgardo Roca. Edgardo, estamos viajando en el tiempo, sí. Fines de la década del 20, ¿no es cierto? Más o menos, sí. Y allí la Confederación Espiritista Argentina es la que instala una emisora de radio. Una emisora de radio, sí. En mayo de 1927. Sí, la está por acá, por Balvanera. Uh-huh. Pero esa emisora duró muy poquito tiempo. Sí, porque era muy de baja potencia, ¿no? Y entonces no resultó. Era una radio que las otras tenían más influencia, ¿no? Y esa radio, no sé por qué no duró tanto tiempo. Yo creo que no hubo interés. Y seguramente no tendría alguna financiación para poder continuar. Pues sí, no, financiación yo creo que sí tenía. Lo que no tenía me parece que era audiencia. Ah, claro. Porque en aquel tiempo las radios eran pocas y más que todo que pasaban al pasar discos la gente se animaba más a eso, a los discos. Claro. ¿No? Que escuchaban lo que en ese problema estaba pasando. Claro. Porque la radio había comenzado en el año 20. Sí. Acá en Argentina y en el mundo. Porque ya hubo un congreso en donde se estableció que Radio Argentina fue la primera emisora en el mundo que continuó todos los días transmitiendo, ¿no? Que se inauguró pasando desde el Teatro Coliseo en la calle Paraguay, y luego todos los días iba transmitiendo de ese lugar
y después comenzó a transmitir desde en la galería Güemes, en el sótano, había a Abdurat, era un club nocturno, un club que asistía a gente digamos de cierto nivel para pasar la noche, y empezó a transmitir también desde ahí el club Abdurat, que ahora creo que es ahora que pasa tangos, hay una agencia que pasa tangos, es lugar de turismo para los que les gusta el tango. Y también he transmitido desde la confitería París, que estaba en la esquina de Charcas y Marcelo T. del Villar y Libertad. Y Libertad, correcto. Libertad, sí. Ahí estaba la confitería París. Así que iba transmitiendo todas las noches continuadas. Y recién en Estados Unidos, en la ciudad de Pittsburgh, cuando fue siguiendo una radio de ahí, toda la gira de un candidato a presidente, también comenzó, pero fue 45 días después que Radio Argentina comenzara su transmisión desde acá del Teatro Coliseo, con la obra Parsifal de Wagner, que se transmitía en ese momento. Edgardo, Radio Sarmiento, que habría sido la predecesora de LS8 Radio Stentor, como usted bien señalaba, salió del aire por motivos que con precisión no se conocen, porque bueno, no ha llegado hasta nuestros días la información precisa que determinara el porqué de la salida del aire. ¿Usted nos podría contar cómo fue que LS8 Radio Stentor sale al aire como tal? Bueno, esa radio fue tantas radios que había en esa época, ¿no es así? Como fue Radio Fénix, como fue Radio Cultura. Radio Cultura también es otra de las primeras radios que salían, que estaba en la calle Callao, que editaba, ¿no es así? Que editaba una especie de revista semanal, en el año 29, el año 30, donde figuraba, entre otras notas, lo que se iba a transmitir, los discos que se iban a transmitir. Así que usted fíjese cómo fue, por ejemplo, Radio Mayo, ¿no? O Radio Rivadavia, es así. Y así como Radio Stentor comenzó a transmitir más o menos en esa época también. Sí, los albores de nuestra radiodifusión. Exactamente. Pero el caso del S8 Radio Stentor es particularmente interesante porque transmitía o tenía sus estudios en las instalaciones de un hotel, ¿verdad? Claro, sí. Y su propietario era Alfredo Pérez. Que también era el propietario del Hotel Castelar, desde el cual transmitía. Sí, Edgardo. Tenía acciones ahí en el Hotel Castelar también. ¿Y cómo fue que el señor Pérez incursionó en el mundo de la radio? Pues yo creo que la gente en esa época se interesaba en eso nuevo que era escuchar algo que no sabía de dónde venía, pero llegaba al transmisor, ¿no es así? Se ponían una serie de personas que estaban ya habituadas, primero con las radios a galena, esas radios que tenían una piedrita color plateado y con eso se consiga la onda. Claro, estamos hablando de los primeros años de la radio y... De la radio, de los locos de la azotea, como lo llamaban. Exactamente, los pioneros de nuestra radiodifusión. Exactamente. Y, Edgardo, ¿cuáles fueron las figuras más importantes que pasaron por los micrófonos de LS8 Radio Stentor? Bueno, Radio Stentor fueron varios los que han pasado de ellos, ¿no es así? Porque era una de las radios que conservaron su seriedad. Había muchas personas que lo escuchaban, en cambio había otras que eran muy, digamos, chabacanas. Pero en cambio Radio Stentor una radio seria, una radio que conservaba una seriedad como en aquellos momentos. Usted sabe que en esa época, cuando ya se hace cargo el Ministerio de Marina, para dar las solicitudes y los parabienes para tener una radio. Sí. Por ejemplo, el que hacía esto, suspendían un día. Sí, por supuesto, era mucho más riguroso. Muy riguroso. Exactamente, y por otra parte había una, si me permite la expresión, Edgardo, una clasificación entre radios que tenían una programación más popular. Claro.
Claro. Y otras que tenían una programación más exclusiva, más selecta, ¿no? Claro. Y tal vez, como usted está diciendo, y uso su propia expresión, cuando decía conservar la seriedad, que es una de las características de LS8 Radio Stentor, se la podía clasificar dentro de las radios más serias, más formales, en donde las formas frente al micrófono se conservaban de una manera mucho más rígida, ¿no? Sí, o sea, lo que en esa época se llevaban eran música clásica, es así, tenores que venían para el Colón y para otros teatros como el teatro que hablamos antes, donde se daba música clásica y óperas. Entonces venían compañías que luego pasaban por Radio Stentor, una radio que siempre se la tuvo como seria. Edgardo, ¿también la emisora irradió radioteatros o los radioteatros eran considerados algo más popular y que bajaban la calificación de la emisora? Sí, no, eso vino un tiempo después. El radioteatro ya llegó en el año 30, 40, en esa época. Estaba González Pearson, Micha Caus, eran las grandes populares. Sí. Lo que tenía eso, que luego, llegando al final de los últimos capítulos, salían recorriendo las salas de cines y teatros de la capital, de la provincia. Me imagino despertando no solamente el interés, sino el entusiasmo de la gente local que iba cual evento que esto significaba, ¿no? Sí, se ha dado casos que el malo de la obra, la mujer era perseguido y le querían pegar. Cuando terminaba la obra. Claro, es muy difícil hoy poder entender cómo un personaje que hacía de malo, o alguien que hacía de bueno, o alguien que era el galán, podía llegar a tener tal lugar en la consideración popular. Pero claro, hay que situarse en aquel momento histórico para poder entenderlo, ¿no? Exactamente, hay que estudiar de la época en donde estaban los cafetines, estaban los malevos, que los llamaban. Claro. Los tomó y los tomó y los hizo muy popular. Sí. Y también aparecía en esos radioteatros. En una época también se pasaban muchos avisos, hasta que tuvo que reglamentarse también los avisos. Claro, por supuesto, para mantener, digamos, un mayor tiempo en cuanto a programación y no desvirtuar la misma con los comerciales. Claro. El primer aviso que se dio en Argentina fue los perfumes Coty. Y usted no sabía eso. Claro, pues los Coty fue el primer aviso, y yo creo que fue también en el mundo, porque fue la forma de mantener en el aire esa audición que tenía que tener gastos de luz, gastos de speaker, que casi siempre a los que trabajaban, los speakers, como los llamaban, se les pagaba, por ejemplo, yo he leído que Radio Belgrano, que comenzó siendo Radio Nacional, ¿no es así? Que sí. Cambiar porque Nacional era del Estado. Sí. En Radio Nacional, por ejemplo, pasaba un aviso de aceite, le daban 10 latas de aceite y una se le pagaba al speaker. Por supuesto. Y Edgardo, ¿es verdad que Federico García Lorca estuvo frente a los micrófonos del LS8? Sí, estuvo porque estaba parando en el hotel ahí en el Castelar. Él era un huésped del Hotel Castelar. Claro. ¿Y cómo es que llega a los micrófonos de la radio? ¿Él es invitado a una participación en Radio Stentor o tuvo un programa en Radio Stentor? No, él estaba escribiendo las greguerías, ¿no? Ajá. Y entonces, a raíz de eso, el Radio Stentor lo llama, ya que estaba viviendo ahí, y él comienza también a hablar, creo, una audición, no sé si era diaria o era 2 veces por... Antes usaba 2 y 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, ¿no es así? Sí. Y otros una vez por semana. Por ejemplo, las audiciones cómicas casi siempre eran 2 veces a la semana. Claro. Y a él también lo han llamado para decir, bueno, ya que era una persona destacada y una radio que gustaba de tener gente importante, lo llamaron a él para colaborar y él gustosamente se ha prestado, ¿no? Realmente no deja de ser una de las anécdotas más ricas de la historia, también muy rica del S8 Radio Stentor. Sí, lógico. Justamente habíamos visto que en una encuesta de la revista Caras y Caretas de la época, Radio Stentor estaba considerada como una de las emisoras con mejor programación, que justamente condice con lo que usted refería antes, Edgardo.
Y también nos enteramos que en esos tiempos, dentro de la grilla de programas de la emisora, había figuras de la cultura como Ulises Petit de Murat, Oliverio Girondo o Rojas Paz. Claro, o sea que, digamos, era una radio muy cuidada en su transmisión, muy cuidada en la gente que estaba actuando frente a sus micrófonos. Entiendo. Cosa que en otras radios no pasaba. Había radios que llevaban gente cómica, en donde algunas gaf le costaba una suspensión. Claro, por supuesto, entiendo. Y Edgardo, yendo a un aspecto más técnico, quisiera preguntarle si usted sabe dónde estaba la planta transmisora de LS8 Radio Stentor. Estaba por el sur. Tenemos alguna información que dice que estaba por Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza. Sí, yo creo que sí, yo creo que está por La Matanza, que es una radio que tenía mucha potencia por la antena que había colocado. Claro, exactamente. Claro. Transmitían la frecuencia de 1230 kHz. Exactamente. Hoy, de hecho, no hay ninguna emisora de la ciudad de Buenos Aires en esa frecuencia. Sí, por supuesto. Y Edgardo, ¿usted sabe cuál era aproximadamente el alcance de la emisora, al dado que usted nos señala que fue una emisora con mucha potencia? Sí, acá estoy viendo que era en Loma del Mirador. Sí, Loma del Mirador, partida de La Matanza. Y tenía dos torres. ¿Dos torres? Dos torres tenía. O sea, con dos antenas alternativas. Exactamente. ¿Usted llegó a escuchar la programación de Radio Stentor, Edgardo? No, yo no. La verdad que en casa no tenemos plata para comprar radios. Entiendo, aparte era un artefacto prácticamente de lujo. Claro, por eso sí. Hasta que nos regalaron una, más o menos en el año 35, cuando yo tenía 5 años, 6 años. Sí. Y yo me gustaba todas las tardes pasar el dial. Y un día pesco algo que llamé a mi madre y dice, mirá quién va a hablar ahora, el presidente de la República. O sea, por Radio Nacional iba a hablar el presidente, era Castillo en esa época. Un acontecimiento evidentemente histórico. No, para mí era un acontecimiento, no era tan común como ahora, que cuando habla la vez de pedido lo sacan. Por supuesto, sí, es cierto. Y, Edgardo, ¿cómo fue el final de LS8 Radio Stentor? ¿Cómo llega al final de sus días esta emisora? Y esa emisora llega, creo que la venden, y ya ese el nuevo propietario no era muy amigo de continuar, porque esa radio, al tener ese alto nivel, había que mantenerlo. Por supuesto. Y eso lo toma mucha gente, lo tomaba como un pasatiempo en esa época. Claro. Es así que había un autor cómico que le llamaban el abuelito. Sí. Y cuando dijo un día que tenía frío, al otro día le llevaron 50 bufandas. Otra vez dijo que le gustaba el arroz con leche y el otro día le llevaban un montón de gente, llevó arroz con leche. Bom, amigos e amigas, acabamos de ouvir parte aí do programa La Roça do Toque, falando sobre a rádio Stentor LR8, entre outras emissoras, LS11, as primeiras emissoras que já não existem mais na Argentina. E aqui no Brasil a gente sabe que muitas também já não estão mais no dial. Certo? Mas vamos às notícias que nos chegam de várias partes aí. Então vamos lá para a próxima notícia que nos chega, é que da Ilha da Música estará no ar, o Isle of Music estará no ar dia 12 de outubro de 2024. Apresentaremos músicas das categorias de música popular, de concerto do Cubadisco 2024. Os horários e frequências são das 4 às 5 UTC em 9.670 kHz para as Américas, mas utilizável na Europa Oriental e partes da Eurásia, ou Euroásia, possivelmente. Também das 17 às 18 UTC, com direção ao sul da Ásia, mas utilizável na Europa Oriental e partes da Eurásia. Das 19 às 20 UTC em 3.955 e 6.070 kHz
omnidirecional para a Europa e além. Todas as transmissões do canal 292 desde a Alemanha, ok? O radiograma de ondas curtas estará no ar também desde o dia 10 até o dia 16 de outubro, programa 374. Olá, amigos! A WRMI, Rádio Miami Internacional, na Flórida, relata que sua energia foi restaurada após a passagem do furacão Milton, mas há alguns danos em seu campo de antena. Podemos esperar que, pelo menos, algumas das transmissões de radiograma de ondas curtas via WRMI não estejam no ar esta semana. Preparamos um novo programa para esta semana, mas provavelmente o repetiremos na semana seguinte devido a essas causas das transmissões perdidas pela Rádio Miami Internacional. Se você foi afetado pelas tempestades Milton e pela tempestade Helene antes dela, espero que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível. Milton passou diretamente sobre a casa da irmã dos colaboradores, mas ainda vários relatos de muita destruição em toda a extensão que ele vem passando, ok? Então, para os amigos que ouvirem a recepção do radiogram, devem enviar seus informes de recepção, seus relatórios para o radiogram@verizon.net. Então, amigos, é radiogram@verizon.net em alfabeto fonético: Romeo Alpha Delta India Oscar Golf Romeo Alpha Mike @Victor Echo Romeo India Zulu Oscar November Echo Tango. E obrigado a todos aqueles que enviarem seus informes de recepção. Desde já agradece e aquele forte 73 desde Kim Andrew Elliott Kilo Delta Nono X-Ray Bravo, produtor e apresentador. A Rádio Carolina do Norte também estará no ar ativo neste fim de semana, entre os dias 12 e 13 de outubro de 2024. Nossa transmissão da Rádio Carolina do Norte será entre os dias 12 e 13 de outubro, ao vivo do nosso navio de rádio Ross Heaven. Você ouvirá temas musicais dos anos 60 ao início dos anos 90, além de uma chance de ganhar alguns brindes em nossa loja virtual. Cortesia de Peter Roberts de Framley em Surrey. Ouça na 648 AM em toda a Inglaterra, Holanda, Bélgica, além também da 1368 AM no norte e noroeste, cortesia dos amigos da Manex Radio. Manex Radio, mundialmente online aqui pelo nosso Caroline Norte Player, em alto-falantes inteligentes e no aplicativo Rádio Caroline. Adoraríamos ouvir de você durante a transmissão pelo memorias@radiocaroline.co.uk. E lembre-se, é o único endereço de e-mail que leva diretamente para nossas emissoras do Norte. Então, só repetindo, e-mail é memorias@radiocaroline.co.uk. Em alfabeto fonético: Mike Echo Mike Oscar Romeo India Echo Sierra. Só repetindo: Mike Echo Mike Oscar Romeo India Echo Sierra @Romeo Alpha Delta India Oscar Charlie Alpha Romeo Oscar Lima India November Echo Charlie Oscar Uniforme
quilo. Ok? Então fica aí mais uma dica. Estará no ar a Rádio Carolina do Norte. Outra informação bem interessante é que a ISS estará com novas transmissões em SS TV neste mês de outubro. A ARES anunciou novas transmissões em SS TV da Estação Espacial Internacional para o início de outubro. Desta vez, o evento faz parte do evento Expedition 72, Ares Sirius 21. Serão 6 dias de transmissões entre os dias 8 e 14 de outubro de 2024. O cronograma divulgado é o seguinte: início das transmissões 8 de outubro, das 16, às 16 UTC, fim das transmissões 14 de outubro, às 14h10 UTC. Estes horários estão sujeitos a alterações. Caso aconteça alguma mudança, serão informados por vários amigos. A frequência é a habitual, 145.800 MHz. O modo SSTV também é PD120, ou seja, Papa Delta 120. Para saber mais como decodificar os sinais, eu indico aqui também aos amigos o site do QTC ECRA Club, para que possam encontrar várias informações. O QTC ECRA visando estimular a utilização dos vários modos de transmissão possíveis por parte dos radioamadores, com vistas a explorar as inúmeras possibilidades do serviço, está concedendo também um diploma ECRA SSTV. Será a 6ª edição do prêmio, o qual aproveitará as transmissões em SSTV que a Estação Espacial Internacional está realizando. Para participar e receber o diploma, basta enviar uma imagem por meio dos formulários constantes no site. Envie seu pedido até o dia 20 de outubro de 2024. Após esta data, não serão mais aceitas novas solicitações. Os diplomas serão confeccionados a partir de novembro de 2024 e serão disponibilizados e divulgados no site do QTCE. Então fiquem bem ligadinhos, ok? Mas atenção, tanto os aplicativos quanto o site só mostram as passagens visíveis da ISS, que são relativamente poucas. Porém, como não estamos interessados em ver a ISS, devemos selecionar a opção que garante a visualização de todas as passagens do satélite para podermos aproveitar ao máximo as passagens, ok? Então fica aí esta dica. Outra informação que nos chega é que o Ministério das Comunicações debate estratégias de inovação e tecnologia no cenário brasileiro e internacional. No último dia 7 de outubro, em São Paulo, um evento organizado por empresas do setor de tecnologia para debater temas essenciais da economia, de tecnologia e inovação que influenciam o cenário brasileiro e internacional. O secretário de Telecomunicações fez a abertura dos painéis de debates, destacando que a inclusão digital promove a oportunidade para pessoas excluídas do mundo digital e que passem a ter acesso às tecnologias de informação e comunicação e que o Ministério tem investido em infraestrutura de telecomunicações para que o país possa expandir ainda mais a internet para todos. Comprometidos em garantir a cobertura móvel em todas as localidades, no caso da região norte, por exemplo, construindo 8 infovias, que são estradas digitais com mais de 12 mil quilômetros de cabo para atender 59 cidades, hospitais, escolas, prefeituras com seus serviços básicos e a população.
Além disso, temos o nosso programa Computadores para a Inclusão, que neste ano vai entregar mais de 13 mil máquinas doadas para a criação de laboratórios de informática em escolas e associações. Aí frisou o secretário de Telecomunicações. Além do Ministério das Comunicações, participaram do evento a Anatel, profissionais do setor de telecomunicações e do mercado financeiro. Foram realizados 2 painéis centrais, um deles sobre a necessidade de investimentos massivos em infraestrutura, além dos caminhos para ampliar a inclusão digital e posicionar o país no cenário global de telecomunicações. O segundo painel tratou das inovações como 5G e Internet das Coisas e como elas transformam setores globais e a economia mundial das telecomunicações. Bom, amigos, vamos aqui bem rapidinho ouvir aqui parte introdutória do programa Rincón Diexista e em 5 minutinhos no máximo estarei voltando com mais informações aqui para todos os amigos e amigas que amam as ondas do rádio, ok? Só mais alguns minutinhos e estaremos retornando com mais informações de X. Fue una época única de la radio. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Este es el Rincón Diexista de Radio Rumanía Internacional. Soy Victoria Sepciu y os invito a compartir juntos informaciones sobre el diexismo y las comunicaciones. Muy buenas noches, queridos amigos, y muchísimas gracias por todo el apoyo y las colaboraciones recibidas. Los temas de hoy. Iniciamos la edición de hoy con el informe de X mensual realizado por la Asociación Española de Radio Escucha. El guión es elaborado por Martín Esteves. La voz la pone Pedro Sedano. Amigos y amigas del Rincón Diexista de Radio Rumanía Internacional, sean bienvenidos al informe mensual de la AER. Antes de nada, les recordamos que las frecuencias que citemos son kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Además, deletrearemos parcialmente algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. Y ahora sí, nuestra primera noticia viene desde Monrovia, pues la religiosa Elba continúa emitiendo por 6050 en inglés y vernáculas de Liberia de 0530 a 1000 y de 1700 a 2230, siempre hacia el oeste de África. La emisora ha confirmado informes de recepción en la siguiente dirección electrónica que deletreamos parcialmente: Eco Lima Whisky Alfa Romeo Alfa Delta India Oscar 54@gmail.com. Por su parte, Radio Free Asia anuncia una nueva tarjeta QSL, la número 86, dedicada a su 28 aniversario. Esta QSL confirmará todos los informes de recepción correctos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2024. Se agradecen y solicitan informes de recepción en la siguiente dirección: qsl@rfa.org. Y para quienes quieran conocer el esquema completo de transmisiones, deben visitar su página web www.rfa.org. Recordemos que esta emisora ofrece noticias nacionales y sin censura
a decenas de millones de personas que viven en lugares opresivos de Asia y que de otro modo tendrían poco o ningún acceso a la información. Lamentablemente, después de 34 años de historia, La Voz de América ha desactivado sus emisores de onda media y corta situados en Santo Tomé y Príncipe. Inicialmente, en 1990, la BOA se instaló en Liberia, pero debido a la guerra civil en este país, sus instalaciones quedaron totalmente destruidas y se vieron obligados a buscar otra ubicación. Así pues, el gobierno de Estados Unidos alcanzó un acuerdo con el de Santo Tomé y Príncipe y alquiló un terreno de 140 hectáreas cercano a la capital, en la costa este, y conocido con el nombre de Piñeira, donde se ubicaba la antigua emisora de Radio Nacional. Primero se instaló un transmisor Harris de 100 kilovatios para transmitir en la onda media de 1530 y meses después 4 transmisores Tomcast de 100 kilovatios cada uno para transmitir entre los 6 y 21 megahercios. Posteriormente, en 2003, se construyó un nuevo edificio con un transmisor de 600 kilovatios para la frecuencia de onda media. En fin, ya veremos qué ocurre en el futuro con estas instalaciones. Por último, La Voz de Indonesia solicita informes de recepción para la frecuencia de 3325. Dicho informe se debe enviar al número de teléfono de WhatsApp, prefijo de país 62, teléfono 821-2381-2130, en forma de un archivo de audio con una duración de entre 30 y 60 segundos, indicando el nombre, país del oyente, tipo de receptor, modelo de antena y hora UTC. Recordemos que emite diariamente en español de 18:00 a 19:00 por la frecuencia de 3325 y por los 4755 siempre en dirección al sureste de Asia. Antes de acabar, les informamos que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es y que todos sus programas diexistas favoritos los pueden volver a escuchar en la web programasdx.com, donde hay un total de 10 programas disponibles. Además, si lo desean, pueden contactar con nosotros en el correo contacto@aer.org.es y en nuestra web aer.org.es o en nuestro perfil en Facebook. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima con muchos 73 y buenos de X. Amigos, acabamos de ouvir aí o nosso amigo Pedro Sedano pelo programa Rincón Diexista, trazendo informações sobre o mundo do rádio. Bom, mas queria trazer aqui uma introdução para os amigos, que antigamente, há mais ou menos 45 anos, todas as estações de rádio tinham uma potência de transmissão muito baixa. A captação e a consequente identificação eram, portanto, extremamente difíceis. Por isso, elas eram designadas pela sigla de X, onde o D significa distante e o X desconhecido. A instalação técnica para a recepção deve contar com uma boa antena e um bom receptor qualquer para se desfrutar o máximo de seu rendimento. Hoje há milhares de ouvintes espalhados por todo o mundo e são geralmente conhecidos pela sigla SWL do inglês Short Wave Listening, ou ouvinte de onda curta, formando às vezes associações ou clubes com reuniões próprias para a troca de informações. O rádio escuta ou coruja torna-se muito importante para as emissoras, pois é a única maneira de saberem como estão as suas transmissões. Os ouvintes situados em diversos pontos do globo enviam informações acerca da recepção das emissoras, aliás, das emissões, recebendo em troca um cartão postal ou um postal QSL de verificação, ou seja, o tão sonhado e desejado cartão QSL de confirmação. O ouvinte procurará selecionar o cartão afeitosamente. Pedimos aí que todos busquem
fazer sua captação. Notem horário, frequência, ITU, código ITU, nome da emissora. Também descrever um pouco do que ouviu, certo? Mesmo que você não entenda o idioma, mas pode informar que ouviu uma voz masculina, uma voz feminina, e como estava a qualidade do sinal, e enviar para a emissora e aguardar aí o cartão QSL ou o EQSL confirmando aí a sua escuta. Podemos dizer que as estações de escuta constituem o controle e a vigilância do éter. Os ouvintes, levados primeiro pela satisfação de escutar, logo chegam a adquirir a habilidade e o conhecimento com detalhes que mais interessam às emissoras de rádio. A estação de escuta constitui a forma mais atraente e adequada para se iniciar. Depois, no radioamadorismo, adquirindo experiência na escuta e onde acostuma o ouvido a distinguir sons diversos, misturados nas mais diversas interferências e nos mais diversos idiomas e dialetos ouvidos pelas transmissões das centenas de emissoras espalhadas mundo afora. As ondas curtas aproximam todas as pessoas, por mais diferentes que elas sejam entre si. O intercâmbio internacional fica mais acessível. Aumentaremos assim nosso conhecimento de geografia e de idiomas, que não poderia se conseguir de outro modo. Nos inteiramos dos acontecimentos mundiais no momento em que ocorrem. Ouviremos comentários diversos e até seremos beneficiados com prêmios de concursos promovidos pelas emissoras internacionais. Existem prêmios variados, viagens, rádios, gravadores, livros, discos, etc, etc, etc. Nesta altura, vários amigos têm sido beneficiados ao longo de todo o período áureo e todo o período de ouro que foi e que foi, na verdade, as ondas curtas. Hoje um pouco menos em ascensão, mas ainda recebemos gratificações das diversas emissoras. Nesta altura, vamos introduzir uma rápida classificação de ouvintes e dar sua definição. Rádio ouvinte, novato, brinca com rádio e obtém satisfação a cada nova estação descoberta. Está pronto a entrar num clube de destismo e adquirir o tão desejado WRTH World Radio TV Handbook, o manual onde constam todas as estações de rádio e TV do mundo. Com isso, está integrado no espírito de colecionador dos QSLs, escreve relatórios de recepção para as emissoras e neste ponto se converte num rádio ouvinte caçador. Ouvinte de programa, está satisfeito, feliz com o seu programa, não quer redigir relatório e nem se interessa em ingressar num clube de ex. Ouvinte de ondas curtas, é o grupo da maioria, aprecia ouvir qualquer emissora de rádio numa língua por ele entendível, tem interesses variados e busca sempre novas informações. Pode pertencer a um clube de X, mas não tem interesse em colecionar cartões QSLs. Mantém correspondência com emissoras acerca dos programas, ouvindo, fazendo sugestões ou críticas e solicita material informativo. Rádio Monitor interessa-se por conhecimento de códigos técnicos para relatórios, construção de antenas, propagação de ondas, perdas de ganhos, circuitos eletrônicos, etc. Comunica-se regularmente com as emissoras, informando-as acerca de sua recepção. Este grupo é valioso e de grande suporte às emissoras internacionais que analisam seus relatórios sobre condições ionosféricas. Alguns radiomonitores são recompensados pelas emissoras
com livros, gravações, selos, postais, flâmulas e outros presentinhos que mandam às emissoras. Dexista não é um gênio eletrônico, mas procura entender como operam os circuitos de rádio. É membro de 2 ou mais clubes de ex e escreve artigos sobre rádio participando para o clube. Coleciona cartão QSL ou simplesmente registra seus resultados, conhecimentos com outros e suas opiniões são consideradas. Agora cada um procura sua classificação e mãos à obra. Para isso devemos primeiramente reservar um cantinho para esta nova atividade em sua própria casa. O principal é ter interesse, porque de investimento, mesmo com exceção do receptor, o restante do equipamento necessário não custa muito, tais como um mapa mundi ou um globo terrestre de um relógio e um caderno de anotações. De posse destes acessórios, devemos agora aprender a nos orientar. Como a hora não é a mesma em todos os lugares do mundo, cada país tinha sua hora e nenhum deles usava uma hora padrão que servisse de orientação. Foi necessário uma conferência meridional internacional reunida para tratar dos fusos horários. Depois de muita discordância, foi a Inglaterra a escolhida para que ficasse com o meridiano zero, chamado então de Greenwich, localizado às margens do rio Tâmisa, onde era a sede do Real Colégio Naval Inglês. Após o primeiro meridiano, a decisão dos participantes da conferência foi de traçar no mapa os 24 demais meridianos. O mundo então ficou dividido em 24 partes, sendo cada uma dessas partes uma zona de tempo ou fuso horário. Cada fuso horário tem 15 graus de longitude, que são as linhas invisíveis que passam de um polo ao outro. O meridiano internacional, ou fuso zero, é mais conhecido como meridiano de Greenwich, e aí também criou-se a hora GMT, ou seja, a hora de Greenwich Mean Time. De posse da hora zero, ficou convencionado que toda hora que estivesse à esquerda do meridiano oeste seria menos, e a que estivesse à direita leste seria mais. O Brasil possui 4 fusos horários. No primeiro estão as linhas oceânicas Trindade, Martim, Vaz e Fernando de Noronha. Em outro encontram-se a maioria dos estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. No outro lado do fuso, o estado do Amazonas e parte dos estados do Pará e do Mato Grosso. E, finalmente, no quarto está o estado do Acre. Como as transmissões internacionais têm origem em vários pontos do mundo, isto determina que a maior parte da radiodifusão de ondas curtas seja feita de acordo com o horário padrão internacional, o GMT, ou UTC, Coordinate Universal Time, e também conhecido como hora Zulu no setor aeronáutico. Bom, amigos, tivemos aí essa breve explanação sobre certas indicações dos amigos amantes das ondas do rádio, certo? Bom, vamos agora chegando ao final da nossa programação. Que Deus ilumine cada um e respectivamente as suas famílias. Um abraço a todos que estiveram ligadinhos conosco nesta noite. E um abraço também aos amigos de todos os estados do Brasil, de todos os países que estão nos escutando em todos os diversos continentes, ok? Então, para todos, muito boa noite, que Deus ilumine todos, e em mais ou menos 10 minutos visitem o site do Destes Clubes Sem Fronteiras e então vejam aí a nova roupagem, o novo design do clube, certo? Boa noite a todos e até o nosso próximo programa. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Destes Clubes Sem Fronteiras de Caruaru, Pernambuco, do Brasil, para o mundo. Boa noite, amigos. Fui! O que você merece. Essa é a sua rádio.
Essa é a sua rádio. Programação, o que você merece. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Simplesmente diferente.